están? Dios les bendiga. Estoy grabando este video para subirlo al canal de YouTube y difundirlo por otras redes sociales que tengo. Después de varios días de analizar, evaluar información, analizar los acontecimientos eh, espirituales y políticos que está viviendo nuestra nación. Y un poco en relación a la marcha por Jesús, perdón, estoy acomodando la cámara, ¿ya? A la marcha por Jesús que se realizó el 27 de octubre. Hay muchas posturas al respecto dentro de la misma iglesia evangélica, pero también me he preocupado de ver algunas opiniones de algunos youtubers eh, que participaron en la marcha bajo el alero de la Marcha por Jesús, ¿no es cierto? Algunos movimientos sociopolíticos, pro valores, que comparten nuestros ideales de no al aborto libre y ningún tipo de aborto, por supuesto. Ya sabemos que el aborto tres causales está vigente la ley y nosotros nos oponemos a todo tipo de aborto y también a la ideología de género. Durante la marcha se me acercó una persona que se identificó como periodista de Mercurio, me hizo un par de preguntas y me preguntó cuál era el objetivo de la marcha, qué es lo que se pretendía eh, difundir con la marcha. ¿Y acaso era solamente el aborto y la ideología de género en contra de esto, ¿no? Y yo le dije, no, son tres causas. La primera es marchar por Jesús, dar a conocer a las personas que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Levantar el nombre de Jesucristo, le dije. Y en segundo lugar, antiaborto. Y en tercer lugar, en contra de la ideología de género. Le manifesté también que, si bien es cierto que había sido convocado por la Iglesia Evangélica, habían otras entidades, otras organizaciones civiles que compartían nuestros valores y se habían adherido a la marcha, especialmente en contra de la ideología de género. Eh, Me preguntó qué pensaba sobre el ataque que recibió la Columna Oriente, donde yo venía, junto con nuestra congregación, ¿no es cierto? Que ahí nos tocó. Venía, en el camión venía eh, el obispo anglicano Alfred Cooper junto a mi pastor y apóstol Billy Bunster. Estaba a unos 80 metros, tal vez menos, del furgón de carabineros que iba presidiendo la marcha y vi más o menos todo lo que se provocó ahí, todo el desorden, el caos que se provocó ante la aparición de estos anarquistas, que entre paréntesis fueron unos cobardes, porque atacaron una columna pacífica que iba encabezada no por el movimiento social patriota, como se dijo, ni tampoco eh, por otros movimientos, sino que por mujeres y niños, familias. Eh, la marcha fue convocada por la Iglesia Evangélica. Si iban a ir los movimientos social patriota, no fue porque ellos iban presidiendo la marcha. Fue algo fortuito, no programado. La marcha fue convocada por la Iglesia Evangélica. Y es ahí donde quiero detenerme un poquitito. Aquí quiero ser claro en algunas cosas que yo vi, ¿ya? Y que después evalué.
evalué desde el punto de vista natural, pero también desde el punto de vista espiritual. Y hubo muchas cosas que los organizadores de la marcha no consideraron. Porque esto de que venían otras organizaciones civiles a participar en la Marcha por Jesús, que traían eh, como su caballito de batalla, digámoslo así, salvemos las dos vidas y no la ideología de género, eh, podría, eventualmente podría provocar alguna reacción en grupos pro aborto y pro ideología de género. Entonces no se tomaron los resguardos necesarios, independientemente de que también la Intendencia Metropolitana no cumplió con su rol de garantizar la seguridad de la marcha. Eso en primer lugar, como autoridad. Ellos deberían haber, la señora Intendenta Carla Rubilar debería haber hecho algo más. ¿Ya? Y bueno, el gobierno, la Intendencia han tenido una actitud muy mediocre, muy cobarde además de pasar por alto, de minimizar todo esto, a pesar de las buenas frases, de las frases políticamente correctas, ¿no es cierto?, de rechazar todo tipo de manifestaciones, pero nadie se hizo cargo de hacer una querella criminal, porque aquí hubo un ataque terrorista, hubo un ataque terrorista hacia gente pacífica, gente que iba marchando sin intención violentista, independientemente que iban personas de otros partidos, de otros grupos, eh, ya un poco más politizados, digámoslo así. No estoy de acuerdo con el análisis que hacen algunos cristianos, es que eh, la Marcha por Jesús se politizó y se contaminó. No, 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 por favor, no caigamos en eso porque la Iglesia de Cristo necesita manifestarse públicamente en contra de todas estas leyes antivalóricas que pretenden desmoronar los fundamentos que puso nuestro Dios. La palabra de Dios dice, si los fundamentos se desmoronan, ¿qué está haciendo el justo? La versión Reina Valera es un poquito conservadora en eso, pero yendo un poquitito más a lo profundo, lo que realmente dice ese versículo es, bueno, ¿cómo reaccionará el justo cuando se desmoronan los fundamentos que puso nuestro Creador, nuestro Dios? ¿Nos vamos a quedar callados? Yo por lo menos no. Y sé que muchos han tomado esa actitud de levantar la voz como cristianos, como cristianos ciudadanos, en contra de todas estas leyes valóricas. Yo me identifico mucho con muchas de las frases de Martin Luther King, que él decía que el silencio, aparte de ser una manifestación cobarde, eh, lo que hace el silencio es otorgarle poder a la mentira. Estoy parafraseando algunas frases de él porque no me las recuerdo literalmente. Entonces no caigamos en espiritualizar una situación sociopolítica que está ocurriendo en nuestro país, diciendo que la iglesia no se debe meter en estos avatares. No, señores. La iglesia de Jesucristo es luz. La iglesia de Jesucristo es sal. Y si nosotros callamos, las piedras van a hablar por nosotros. Yo no quiero que Dios me diga, te tuve que reemplazar por una piedra. Y la luz se tiene que colocar en el lugar donde alumbra, donde se alumbra. La sal tiene que colocarse donde hay corrupción. Y la iglesia, si bien es cierto, no está llamada a politizarse, sí está llamada a hablar, a predicar y a manifestarse en contra de todas las cosas que tratan de desmoronar, que nunca lo van a hacer porque los fundamentos del Señor son eternos y son firmes, pero en contra de todo lo que pretende debilitar los principios de nuestro Dios. Eso es de una persona consecuente. Así que el análisis que hacen algunos amados hermanos, que esta marcha se contaminó por la presencia de estos grupos, no es así. Lo que pasa realmente es que nosotros, al no analizar todo lo que podía haber ocurrido,
dejamos algunas puertas abiertas, algunas brechas. Y una de esas puertas y brechas que dejamos abiertas es que las marchas que hacía el pueblo de Israel iban los levitas, iba el arca de la presencia, ¿no es cierto? Iban los cantores, los adoradores, e iban los varones delante y varones atrás, y todo el pueblo de Israel iba en medio. Y ahí estuvo la falla de nuestra estrategia, porque no se planificó espiritualmente. Aquí voy a decir cosas bien fuertes para el que quiera escucharlo, amados. Así que fallamos en la estrategia. No tenían que haber ido el movimiento social patriota adelante, teníamos que haber ido los varones, organizadamente, protegiendo la marcha y guardando, y adorando al Señor, levantando su nombre, y las tinieblas hubieran tenido que retroceder. Eh, también las mujeres y los niños deberían haber sido más resguardados por nosotros, las mandamos adelante. Creo que fue un error estratégico espiritual, no político, estratégico espiritual. No le tomamos el peso a lo que significa esta marcha en medio de la contingencia que está viviendo nuestro país, sabiendo, conociendo al enemigo, que son todos aquellos que están a favor de esto, no las personas, sino los espíritus que gobiernan a esas personas, que iban a ser utilizados por el enemigo para tratar de amedrentarnos o detener la marcha. Yo escuché a mi pastor hablar al respecto y la verdad es que él fue un hombre valiente porque el pastor Billy se escuchó en un video, ¿no es cierto?, que él comenzó a llamar a la gente para reagruparnos y seguir con la marcha. Y eso fue una actitud correcta, porque fue un grupo muy pequeño, que nosotros éramos miles, y es más, cientos de miles. Bueno, la columna oriente éramos miles, que lo más bien puestos estratégicamente los varones, ¿no es cierto? Podríamos haber aislado este grupo y ellos hubieran quedado indefensos en medio nuestro. Entonces, algo estratégico no se hizo bien. Y esto por los organizadores. Y ahí es donde quiero enfatizar que los organizadores tomaron esto no lo voy a decir con liviandad, porque fue bien inspirado, pero los organizadores no pensaron en todas las aristas espirituales de la marcha, considerando que venían otras instituciones que no eran cristianas, y que el ambiente efervescente sociopolítico era mayor que otros años. ¿Se dan cuenta? Ahora, por otro lado, cuando ya se llegó finalmente al punto de reunión, también hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención y que yo critico abiertamente. Si nosotros sabíamos que se nos habían unido gente no cristiana que estaban en contra de la ley de identidad de género y en contra del aborto, cosa que nosotros también llevamos en nuestra sangre, en nuestra naturaleza, tenía que haberse hecho mención una alocución, aunque fuera no sé si una predicación, pero una alocución en relación específicamente a esos hechos, a esos eventos, a los tres eventos por los cuales se estaba marchando, levantar el nombre de Jesucristo, pero hacer también una mención clara, específica a la ley de aborto que fue presentada, aborto libre, que fue presentada por algunos parlamentarios de izquierda. No estoy hablando de política, pero eso fue lo que ocurrió. Y también en contra de la ley de identidad de género que está todavía en una etapa de tramitación, aunque fue aprobado en el Senado, en el Congreso, ¿no es cierto? Pero todavía está en etapa de tramitación. Debíamos haber hecho presente esto al gobierno, haber dado una señal clara, aprovechando esa enorme masa de personas que fue a la marcha. Mire, me dijeron, no, que estaba plagado no había ninguna bandera por Jesús, estaba plagado, no, la identidad de género, pero que también era el sentir de la iglesia con respecto a la contaminación que van a sufrir nuestros hijos. ¿Cómo no nos íbamos a manifestar? Había letreros de Jesús, sí, pero también había una efervescencia y en eso, por eso es que hay cosas que se han espiritualizado, amados.
que no se hizo un buen uso de todo esto. Entonces, fallamos en dar un mensaje claro, objetivo, preciso, una señal clara al gobierno del presidente Sebastián Piñera, que estamos en contra y que esto le puede causar problemas a él y a su gobierno, porque está yendo francamente en contra de, primero, de lo que él prometió, pero por sobre todas las cosas, en contra de Dios, al cual él invoca constantemente. Y aquí, con todo el respeto que merece el señor presidente, no sé a qué Dios está invocando a él y con qué Dios está bendiciendo a la nación cuando dice que Dios bendiga a Chile, cuando él mismo está abriendo puertas para continuar con esta avasalladora batería de leyes que dejó establecida la señora Bachelet en su gobierno anterior, en el gobierno anterior. Eso es otra cosa. Y lo otro es que cuando hay una marcha y hay un escenario tan magnífico para predicar a Cristo, para hablar de estas cosas, para que se entregue un mensaje a la nación, un mensaje a las autoridades, no pueden tener animadores arriba. Lo que el pueblo de Dios necesita son ministros que lo lleven a la adoración, no animadores. No era el momento para hacer olas, ni mucho menos. Y aquí está la columna. ¿Dónde está la columna norte? ¿Dónde está la columna sur? Constantemente, como para levantar a la gente. No es con ejército ni con fuerza, no. Es con su Santo Espíritu. Perdóneme, pero las marchas para Jesús no necesitan animadores, porque arriba, en la plataforma, no es un escenario, es un altar, porque se consagra para el Señor. Y tal vez los organizadores, los productores del evento, no hicieron algo de consagrar esto y con intercesores y de proteger, estar constantemente intercediendo por esto, pero no pongan a esas dos personas, perdóneme, si son hermanos, perdóneme, yo los bendigo, tendrán algún talento, pero en esos casos el pueblo de Dios no necesita animadores. Dios no necesita animadores para mover al pueblo. El pueblo necesita ministros de alabanza que le lleven a la adoración. Ese es mi sentir, ese es mi análisis de todo lo que ocurrió en esa marcha. Lo que viene por delante es grande, porque esta marcha marcó un precedente. Dios va a intervenir, no me cabe duda, porque tocaron a la niña sus ojos. Su pueblo fue tocado, fue atacado, fue violentado. Y Dios no se queda indiferente a eso. Dios tenga misericordia de esos jóvenes, llenos de odio, llenos de resentimiento, con unas caras de odio tremendas. Violencia contra gente inocente, gente pacífica, contra mujeres, contra niños, contra familias. Eso Dios no lo pasa por alto. Nuestro pastor oró el domingo siguiente, dijo, necesito hacer esto. Y declaró perdón sobre ellos, pero se los entregó al Señor. Dios oye esas oraciones. Y yo lo lamento por ellos, porque va a traer consecuencias sobre sus vidas si no se arrepienten. Pero la iglesia está puesta para marcar pautas a la nación. Lo que ocurre en la nación siempre tiene que ver con la iglesia de Jesucristo. Porque estamos llamados a gobernar en los lugares celestes. Amados, vienen tiempos difíciles para nuestra nación, pero no para su pueblo. Porque los que han sido indiferentes a todas estas leyes y que no se manifiestan, van a sufrir, porque van a ver las consecuencias de estas leyes en sus hijos. Entonces, ahí, cuando se den cuenta de que ya es tarde, que ya están sufriendo por esto, se van a volver al Señor, se van a volver a nosotros, los que hemos batallado por esto. Y ahí tenemos que estar preparados para recibirlos, acogerlos y darles esperanza. Esa es la visión de este humilde hijo de Dios que, que se tardó un tiempo, se tardó unos días en hacer este video porque quería tener las cosas bien decantadas. Pero esto es lo que vi, esto es lo que evalué, esto es lo que razoné, esto es lo que medité frente al Señor y esto es lo que les quiero expresar. ¿Ya?
Hay esperanza, el Señor está con nosotros, pero hay cosas que debemos madurar. La iglesia de Cristo necesita madurar. Los pastores necesitan despertar. Las ovejas necesitan eh, también buscar su alimento y ver, eh, no decir amén a todo sin primero escudriñar la Escritura. La iglesia de Jesucristo es vencedora, tiene poder en contra de las tinieblas. Son palabras del Señor Jesucristo. Yo les doy potestad, poder, autoridad sobre toda fuerza del enemigo y autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y nada les hará daño. Esa es la iglesia de Cristo. Es la que gobierna los lugares celestiales en una nación. La iglesia de Cristo, mientras esté en la tierra, prevalecerá en contra de las tinieblas, y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Ese es el Cristo en el que yo he creído. Esa es la iglesia que Cristo me presenta. Y esa es la iglesia que yo voy a defender y la que quiero ver actuando en favor de su Señor, de su Dios, de los fundamentos de su Dios y en favor de las almas. Que el Señor los bendiga.